Continuemos con el artículo 319, que es el que nos habla de las causales de disolución de la sociedad. Bueno, aquí sí nos vamos a detener un ratico porque aquí nos dice la sociedad colectiva se disolverá por las causales previstas en el artículo 218. Tendríamos que hablar sobre las causales generales de la disolución, no solamente de la sociedad colectiva, sino de todas las sociedades, ¿sí? Entonces el artículo 218 nos muestra unas causales generales para la disolución de todas las sociedades. Entonces, además, este tipo de sociedad colectiva, además de estas causales del artículo 218, están otras que son las establecidas en este artículo 319. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, aquí primero vamos a explicar esas causales del artículo 218, es decir, nos vamos a devolver al artículo 218, miramos y explicamos esas causales y después volvemos al artículo 319, para ya mirar las causales específicas de la sociedad colectiva. Entonces, empecemos con las causales generales de toda la disolución de todas las sociedades que están establecidas en el artículo 218 de este mismo Código de Comercio. Entonces nos dicen que las sociedades se disolverá primero por vencimiento del término previsto para su duración en el momento, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. Entonces, este caso no pasa ni en las EU ni en las SAS, ¿sí? Ahí se puede dejar en blanco esa parte, ya, pues es opcional el hecho de que haya un vencimiento en este tipo de sociedades, pero ya en las sociedades colectivas sí debe estar establecida dentro de los requisitos que vimos en la clase pasada, ¿sí? Deben estar establecidas la fecha de vencimiento, cuándo vence, cuándo finaliza o cuándo vence la sociedad, llamémoslo así. Bueno, sí, estas otras sociedades sí deben establecer dentro de los requisitos de la Constitución la fecha de disolución. Por ejemplo, si dentro de esos requisitos colocamos que la sociedad se va a disolver en el año 2025, si llega a esta fecha y no se ha modificado, aquí lo que dice, no se ha prorrogado válidamente antes del año 2025, entonces se disuelve la sociedad. Bueno, segundo, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Vamos a dar un ejemplo para estos casos. Si se creó una sociedad para una labor específica, por ejemplo, creamos una sociedad colectiva o una sociedad, porque aquí está cualquier sociedad, aquí estamos hablando de cualquier sociedad tradicional porque estos son generales. Entonces, si creamos una sociedad que tiene como objeto, digamos, la modernización de la refinería, para trabajar en la modernización de la refinería, y se terminó esa labor, pues también se disuelve la sociedad, ¿sí? Es decir, si el objeto social es la modernización y ya se terminaron las labores, entonces pues se disuelve la sociedad, ¿ya? Tercero, por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que se da el límite máximo fijado en la ley. Bueno, en caso de estas sociedades colectivas, pues no hay problema en cuanto a aumento, porque recuerden que es ilimitado, ¿sí? Pero en cuanto a el mínimo de integrantes de la sociedad, sí, deben ser dos. Y pues, si da el caso de disminuir ese número, es decir, si apenas queda uno, pues se tiene que disolver la sociedad necesariamente. Por la declaración de quiebra de la sociedad, es el cuarto. Entonces, si la sociedad entra en disolución, entra en quiebra, tiene problemas económicos, pues ahí también se hace lo que es la disolución. Empieza el proceso de disolución. Por las causas expresas, por las causales expresas y claramente, por las causales que se expresan claramente y claramente se estipulan en el contrato.
Bueno, ¿cómo será acá? Lo que queda establecido en el contrato de sociedad, en los estatutos o en las demás leyes. Si en el contrato o en los estatutos se dice que ante este evento se disuelve y llega a pasar ese evento, pues obviamente se entrará al proceso de disolución. Sexta, por decisión de los asociados, adoptaba conforme a las leyes y al contrato social. Entonces, que ya haya una reunión, una asamblea y los socios deciden por alguna razón disolverla. Entonces, bueno, ya es decisión de los asociados. Séptima, por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes. Es decir, por alguna razón la entidad competente ordena el cierre de la sociedad, ¿sí? Ya sea porque está haciendo cosas ilegales, un objeto, causa lícita, ilícita, entonces llega el ente regulador de las sociedades, que es las super sociedades, y ordena el cierre. Entonces ahí sí, hay que hacerle caso a lo que dice las super sociedades. Y octavo, por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas y algunas de las formas de sociedades que regulan este código. Bueno, entonces estas que acabamos de ver, son las causales de disolución, pero en términos generales de todas las sociedades. Ya, ahora vamos a ver las causales de disolución en términos específicos de la sociedad colectiva, lo cual está establecido en el artículo 319. Bien, entonces aquí empecemos y vamos a tratar de explicar cada una de estas sociedades, entonces, de estas causales, perdón. Primero, por muerte de alguno de los socios, si no hubiera estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstites. Entonces, si apenas hay dos socios, si muere un socio y los herederos no deciden continuar, entonces se disuelve, ¿sí? O se disuelve la sociedad. Segundo, por incapacidad sobreviniente a alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás, o que acepten que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. Ya hablamos acerca de la incapacidad, ¿cierto? Entonces, la persona no falleció, pero se puso en se le puso una intervención por demencia. Sí, entonces, ahora no puede seguir con el negocio, no puede seguir ejerciendo el comercio porque es un interdicto, porque está demente, ¿sí? Entonces, ya obviamente una persona demente no puede realizar las actividades comerciales o por alguna razón no tiene quizás una inhabilidad que de paso lo incapacita para ejercer los actos de comercio, es decir, no tiene una incapacidad, pero tiene una inhabilidad que de paso lo incapacita. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, se disuelve la sociedad o se puede seguir si el representante del incapaz así lo estipula. Ya. Bueno, sigamos. Por declaración de quiebra de alguno de los socios, si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la cesión a un extraño, una vez requeridos por el síndico de la quiebra dentro de los 30 días siguientes. A ver, si entra en quiebra uno de los socios y los demás no quieren adquirir su parte del interés social o que se le ceda a un tercero, a un extraño, entonces pues no vamos para ningún lado, se disuelve la sociedad. Continuemos con los otros por declaración, las que acabamos de ver, por declaración. ¿Cómo está? Si ya habíamos visto la tercera, entonces vámonos con la cuarta. Si ya esta la habíamos visto, vamos con la cuarta. Por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, si los demás asociados
no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquirente. Entonces, recuerde que se necesita autorización de todos los socios para ceder la parte de interés. Pero si estos no la dan, entonces el socio interesado se puede ver forzado a cederla pues, de manera, valga la redundancia, de manera forzosa o a vender a un extraño, ¿sí? Y los socios en este caso pueden decidir disolver, pueden decidir o que se acepte el extraño o disolver la sociedad y tienen 30 días para ello. Entonces continuemos con la quinta que nos dice por renuncia o retiro y justificado de alguno de los socios si los demás no adquieren su parte de interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. Como nadie puede obligar a continuar con una sociedad, el socio se puede retirar o renunciar. Y si los otros no adquieren su parte de interés o no aceptan la cesión a un tercero, pues se empieza entonces con el proceso de disolución de la sociedad. Entonces, estas son las causas de disolución y con esto terminamos la sociedad colectiva.